Rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él. Principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es. Él es digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Que el Señor les bendiga en esta hora. Es un privilegio grande para mí el estar nuevamente frente a la cámara y el poder compartir en este día con ustedes el mensaje de la palabra. Un precioso día que el Señor nos ha dado.
Nos gozamos de poder abrir nuestros ojos delante del Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque siempre estás ahí. Gracias, Padre, porque tu fidelidad es grande, Padre. Cada día, cada mañana, Señor, tus fidelidades, tus misericordias son nuevas, Señor. Estrenamos misericordias cada mañana. Gracias, Señor. Gracias por tu pueblo, Padre, que se conecta para ver los mensajes. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. Señor, y que esta palabra que va a ser impartida, Señor, yo sé que va a caer en buena tierra, Padre. Tierra que va a dar fruto, Padre. Tu pueblo, Señor, es buena tierra. Quítame a mí, Señor. Yo solo soy un vaso de barro, el cual tú vas a usar en este momento, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, que es Jesús. Amén. El tema en este momento se llama la santidad de los hijos de Dios. Y nuestra cita está en primera carta de Pedro 1:16. Pues las Escrituras dicen: sed santos, porque yo soy santo. Somos santos, hermanos y hermanas, por el hecho de estar en Cristo. Él nos está santificando a través de su palabra. Ser santo es ser apartado del pecado y la impureza. Santo es ser limpio, ser puro. Nosotros fuimos llamados a vivir una vida de santidad. Qué precioso, ¿verdad? Que fuimos llamados, que fuimos escogidos, escogidas, pero con el propósito de vivir una vida de santidad. El salmista me llenaba mi corazón porque le decía en el Salmo 51:10: crea, oh Dios, en mí un corazón limpio y un espíritu fiel dentro de mí. ¿Por qué decía David esto? ¿Por qué dejó escrito este salmo David? Porque David había fallado, David había errado, se había equivocado, había cometido adulterio. Y ahora le decía, reconocía que en el corazón, del corazón salen las malas cosas, el adulterio, la fornicación, y todas las cosas malas salen del corazón del hombre. David reconocía que de su corazón había salido ese pecado de adulterio. Por eso le decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Qué lindo, hermanos, que nosotros le digamos al Señor, crea en mí, Señor, un corazón limpio. Yo le decía al Señor, Señor, el milagro más grande que tú pudiste haber hecho es cambiar el corazón del hombre. Porque cambiaste este corazón de piedra por un corazón de carne. Y dice, un espíritu fiel. El Señor espera fidelidad de nosotros. Él demanda fidelidad porque Él es fiel. Dice, el milagro más grande es ese, que Él haya cambiado nuestro corazón. Que nadie puede cambiarlo, solo Él lo pudo haber cambiado, solo Él pudo habernos aceptado tal y como somos, con todo lo que traíamos, el paquete que traíamos. En primera de Pedro 1:13, en esta versión dice, así que piensen con claridad, y pensar con claridad es pensar con inteligencia, cuerdos, y ejerciten el control propio, o sea, el dominio propio. Necesario para el Hijo de Dios y para no caer en la tentación que nos pone el enemigo, el dominio propio. El enemigo está como león rugiente, esperando en qué momento abrimos puerta para atacarnos, ¿verdad? Y hacernos caer en la tentación. Y por eso el Señor en su palabra le dijo a sus discípulos, oren sin cesar.
para no caer en tentación. Básica la oración en el Hijo de Dios también. Dice, pongan su esperanza en esa gracia, dice en 1 de Pedro 1:13. En esa salvación inmerecida. ¿Acaso merecíamos nosotros esa salvación tan grande que Él nos ha dado, hermanos, hermanas? No, al menos en mi persona yo no merecía esa salvación. Yo le digo, Señor, ¿cómo es que a mí, entre un montón, y a todos nosotros nos escogió, nos apartó, nos sacó de ahí, nos sacó de las tinieblas a la luz, de un reino de tinieblas, y nos trasladó? ¿Qué es trasladar? Es poner, cambiar de lugar a la luz admirable. Qué horribles son las tinieblas. Cuando usted entra a un cuarto, ¿verdad? Oscuro, y tan feo la oscuridad. Pero qué precioso es entrar a un cuarto iluminado, donde hay mucha luz. Y eso fue lo que el Señor hizo a través de su sacrificio, cambiarnos de ese reino, donde ¿quién era el que nos gobernaba? El enemigo, el Señor le reprenda. Era el que hacía que hiciéramos lo que Él quería. Y ahí estaba Él contento porque éramos sus esclavos. Y fíjese, hermanos, que tan precioso, porque de la primer cárcel que el Señor nos libra es de la esclavitud, ¿verdad? Éramos esclavos de Él, del pecado Sí, esclavos éramos del pecado, y la primer cárcel es del pecado. Entonces ahora, hermanos y hermanas, fíjese que dice en la palabra que nosotros pongamos nuestra esperanza en esa gracia que se nos dará cuando Jesucristo se revele. Y esperanza es expectativa, es la expectativa de un buen futuro. Hermanas y hermanos, nosotros sabemos que lo que nos espera es grande, que aunque ahora estemos pasando por situaciones difíciles, es grande lo que nos espera. Ya tenemos salvación, y ahí se viene todo el paquete con la salvación, vida eterna y todo lo que el Señor, todas las promesas que Él tiene para nosotros. Entonces tenemos una expectativa de un buen futuro, y lo precioso dice que esa esperanza produce pureza. 1 de Juan 3:3. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Qué precioso, hermanos, y qué demanda para los hijos de Dios, ¿verdad? Porque la palabra nos manda a permanecer puros. Es un estado del corazón completamente reservado para Dios, fíjese, hermano. Esa es la pureza. Bueno, ya estamos en el camino, hermanos. Ya vamos en el camino. Camino de santidad. En Isaías 35:8 dice, un gran camino atravesará esta tierra, dice, antes vacía. ¿Cómo estaba nuestra alma cuando venimos a Cristo? Estaba vacía, con tantas cosas, con amargura, con soledad. Eso sí, estaba llena de esas cosas, pero vacía de Cristo. Se le dará el nombre, dice, carretera de santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Mire, hermano, ahí el proceso de nuestra mente, del espíritu de nuestra mente, que tiene que ser renovado, ¿verdad? Para poder tener una mente clara. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Ya vamos en el camino, ya estamos en el camino y sabemos quién es el camino. El camino es Cristo. Ahora, la responsabilidad es nuestra de saber cómo andamos en ese camino, cómo nos conducimos en ese camino, cuáles son nuestras actitudes, nuestra forma de vivir. Debemos detenernos un poquito por momentos y revisarnos, meditar, hacer conciencia. ¿Estoy caminando como el Señor manda en su palabra que yo camine? ¿Estoy viviendo el evangelio de la salvación tan grande que Él nos ha dado? Esto que ha venido, esta crisis, esta plaga,
con propósitos del Señor. El Señor la ha permitido. ¿No será que su pueblo, sus hijos, su iglesia está acomodada, viviendo en religiosidad, en costumbres, y algunos hasta durmiendo espiritualmente? Vamos a ir a religiosamente. Carta de Primera de Pedro 1:14. Por lo tanto, ¿qué quiere decir ese por lo tanto? Vivan como hijos de Dios, obedientes, dice. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos, sus propias pasiones. Antes lo hacían, dice, por ignorancia. Pecábamos porque éramos ignorantes. Y es como le decía, y ahí viene esto de la cárcel, ¿verdad? Es la primera cárcel, la ignorancia. Y había una justificación de pecar, porque estábamos encarcelados. ¿De dónde nos sacó? Y la segunda, el cárcel, es el pecado. Ya basta el tiempo pasado. Ya basta el tiempo pasado quiere decir, ¿acaso no fue suficiente todo lo que pecaste, pues todo lo que hiciste? ¿Todavía quieres seguir en esos pecados? ¿Todavía quieres seguir en esa vida? No, ya basta el tiempo pasado. Y a veces hasta vergüenza da recordar, hermano y hermana, recordar lo que hacíamos en ese pasado. Yo le decía al Señor, Señor, ¿cuántas cosas sacaste tú de mí? Cuando yo te abrí mi corazón, cuando me diste la salvación. A María Magdalena tú la libraste de 7 demonios. ¿Cuánto sacaste de mí? En mi corazón, en mi alma había mucha maldad. Y dice que el Señor Jesucristo se llevó la maldad, nuestros pecados, a la cruz del Calvario. Pero todavía aún hay cosas que yo no he entregado, que yo no he rendido, que usted no ha entregado, que usted no ha rendido, que están en el alma, que nos afectan, que son las que no nos dejan consagrarnos, que son las que no nos dejan entrar en esa santidad que el Señor quiere que entremos como hijos e hijas de Dios. A veces da vergüenza recordar, pero hay que recordarlo también para darle gracias al Señor y decirle, gracias, Padre, porque ¿de dónde me sacaste? ¿Quién era yo? Yo no merecía esa salvación tan grande. Dice que tenemos que tener sobriedad, y tener sobriedad es tener una mente despejada. Ejemplo, una persona que está bajo efectos de alcohol, esa persona no está sobria, no tiene sus pensamientos claros, no piensa con cordura. Por eso nos manda la palabra que sea renovado el espíritu de nuestra mente. Es un proceso, pero tenemos que entrar en ese proceso de la renovación del espíritu de nuestra mente. Dice que es tener juicio recto, tener una mente sobria. Tenemos que discernir, y discernir es comprender, entender lo que viene, lo que se aproxima, hermanos, hermanas. En Romanos 13:11, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación de cuando creímos. ¿Cuánto hace que le abrimos nuestro corazón al Señor? Años. Pero ahora está más cerca esa salvación, hermana y hermanos. Gocémonos de tener una salvación tan grande, inmerecida. La segunda venida de Cristo está a las puertas. Cada vez nos acercamos más y más a la venida del Señor. Lucas 21:28, por lo tanto, cuando todas esas cosas comiencen a suceder, lo que estamos viendo, lo que está allá en el mundo, ¿verdad? Pónganse de pie y levanten la mirada, dice en esta versión. Porque la salvación está cerca.
No descuidemos esta salvación tan grande, que no a todos les ha sido dada, hermanos. Fuimos escogidos, elegidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué viste en mí?, le decía yo personalmente al Señor. ¿Qué viste en mí? Si yo no tenía nada bueno. Era un alma tan rebelde, un alma con tantas cosas, pero a Él le plujo salvarnos, hermanos. A Él le plujo escogernos, a Él le plujo apartarnos de en medio de tantos. Lucas 21, 28. Levanten la mirada, porque la salvación está cerca. No descuidemos esta salvación, siendo tan grande como es. ¿Cómo la podemos descuidar? Contaminándonos, pecando, viviendo en pasiones desordenadas, viviendo en la corriente de este mundo. Nosotros, los hijos y las hijas de Dios, vamos contra la corriente de este mundo. Aunque con muchos estoros, porque ir en una corriente no es nada fácil, ¿verdad? Todo lo que trae. El camino es angosto, pero es el camino que nos lleva directo de regreso a la casa del Padre, de donde no debíamos de haber salido. ¿Cómo contaminamos? ¿Qué nos impide llegar a esta santidad que el Señor quiere que lleguemos? Las redes sociales, miren ahora tanto que se ve en las redes sociales, Dios mío, tanta cosa mala que sale, aunque no son solo malas, porque miren, nos está sirviendo para llevar el mensaje, para llevar la palabra. También podemos ver la Biblia en el celular. Pero ¿qué es lo que usted decide ver? Cuando usted está solo en su intimidad, usted está sola. ¿Qué decide usted ver? ¿Qué decide usted que sus ojos vean? ¿Qué alimento le está dando usted al Espíritu Santo que tiene morando dentro de usted? Porque es un espíritu que es santo. Hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. Lo precioso es que el Señor nos ama y nos perdona si nos arrepentimos, si nos apartamos. Y por eso dice, el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. Esa es misericordia que el Señor nos esté hablando ahora. Romanos 6:11. De la misma manera, ustedes considérense muertos al pecado. Sí, para el mundo apestamos, ¿verdad? Somos lo peor, pero nosotros ya estamos muertos al pecado. Es el primer paso que debe dar el Hijo de Dios, considerarse muerto al pecado. Que ya tiene el mundo, tiene muchas distracciones que atraen al Hijo de Dios, que quiere apartarlo. Es uno de nuestros enemigos, que quiere apartarlo del camino de la santidad. Vivir por la fe a la luz de la verdad. Esta fe se debe enfocar en agradar al Señor. A veces nuestra fe se enfoca solo en pedir, pero nuestra fe debe enfocarse en agradar al Señor. Y ¿saben qué es lo precioso, hermanos y hermanas? De que hay un Espíritu Santo dentro de nosotros que nos va a dar testimonio cómo estamos viviendo. ¿Estaré agradando yo al Señor? Y cómo, si yo no le estoy agradando, obedeciendo su palabra y queriéndome consagrar para Él, viviendo una vida como Él demanda que viva el Hijo de Dios y la hija de Dios, ¿cómo me va a dar lo que yo le pida? No lo voy a tener agradado. Cuando un hijo es rebelde, como padres vivimos eso en casa. Cuando un hijo es rebelde, llega mami o papi y no estás castigado. No me hiciste caso, yo te di una orden y no la tomaste. No te lo doy, estás castigado. Y aunque nos duela, porque así es el Padre. Al Padre le duele vernos sufrir, pero a veces es necesario. 1 Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. En otra versión dice, la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado.
sexual. Hace la salvedad la palabra. Pecado sexual. Es ahí donde más el enemigo tienta al varón y tienta a la mujer. Por eso dice que debemos estar alertas, con una mente cuerda, apercibidos de qué es lo que viene a nuestra vida, ¿verdad? Aléjense de todo pecado sexual. Y es que este es un área débil, hermana, en el hombre a veces, bueno, también ahora también en las mujeres, ¿verdad? El teléfono que tanta cosa, que un mensajito y que los conectes ahí, ¿verdad? Y aunque sean casadas y aunque sean casados, las mujeres del mundo no les importan que los varones sean casados. Ahora, antes había un poco de más modestia, ahora ya no les importa. Se dejan ir con todo, ¿verdad? Y es que esta área es tan fuerte, hermano, que tenemos que andar viendo, ¿verdad? Bueno, yo, pues gracias a Dios ya, a mi edad ya no mucho me molesta, pero los jóvenes. El enemigo conoce las áreas débiles que tenemos, hermanos y hermanas. Y ahí es donde él nos tienta. Ahí es donde él. ¿Cuál es el área? ¿Cuál es tu área? Tú lo sabes. El Espíritu Santo te lo ha mostrado. Él nos muestra. Así como nos da testimonio de que estamos agradando al Señor, también nos redarguye cuando fallamos, cuando nos equivocamos. Pero lo precioso es que en el siguiente verso nos da el arma, dice, para pelear esa batalla. Que cada uno de los varones tenga su propia esposa, dice, en santidad y honor. Y a ver, hermano, que el Señor primero le habla al varón. En santidad y honor. A los dos nos habla, ¿verdad? Pero mire aquí, le escribió al varón que el varón tenga su propia esposa, solo una. Ahora la moda está de tener un montón. Hoy es tiempo de rendir áreas. El carácter, nuestro carácter es un área tan fuerte, hermano, que cuando sentimos ahí estamos explotando con cualquier cosita. Pobres nuestros hijos, pobre el esposo, ¿verdad? Que a veces nos tiene que aguantar. Bueno, yo ya no tengo. Pero mire, el carácter es tremendo, que nos mete a tanto problema, tanto en casa, tanto en el hogar, como en el trabajo, donde quiera que vamos, en el ambiente que nos movamos. Fíjese que estas áreas deben estar sujetas al Espíritu Santo. Los ancestros, las herencias, somos una bomba que en cualquier momento explota, ¿verdad? Si no mantenemos esas áreas sujetas al Espíritu Santo. Si nosotros no tratamos de vivir en el Espíritu, no vamos a llegar a la santidad. ¿Y qué dice la palabra? Que sin santidad nadie verá al Señor. Queremos verle cara a cara. Queremos tener ese encuentro grande con Él en su segunda venida. Que no demos la vuelta avergonzados, como dice la palabra, ¿verdad? Entonces, nadie le verá a Dios. En la segunda carta a los Corintios 7:1, escribe Pablo a los Corintios. Primero, les dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Tiene que haber temor de Dios en nuestro corazón para que haya santificación. Tenemos muchas promesas en la palabra. El Señor dice, viviré con ellos, yo seré su Dios y caminaré entre ellos. En este caminar no vamos solos, Él va con nosotros, lo ha prometido y no es hombre para mentir y arrepentirse. Nosotros prometemos y no cumplimos nada, pero Él sí lo que promete lo cumple. Él está dentro de nosotros porque somos templo del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento enseña la santidad del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y caemos otra vez
en el adulterio y la fornicación, porque son pecados que contaminan tanto el espíritu como el cuerpo. Básico para santificarnos, el temor del Señor en nuestro corazón. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. A nosotros, cuando le abrimos nuestro corazón a Cristo, ahí se abrió la puerta para que seamos sabios y que haya ese temor en nuestro corazón. Es un temor no como el mundo da, ¿verdad? Es un temor, no es un temor de terror, de miedo, de pánico. No, este temor es un temor reverente, santo, porque proviene de Dios. Y lo precioso es que capacita al hombre, uno, para reverenciar su autoridad y dominio, dice. Mire, Él nos ha capacitado, hermanos, para decirle: tú eres santo, santo, santo. Esa es una reverencia. Para decirle: tú eres precioso, tú eres digno de honra. Allá afuera hacen reverencias a cualquiera, pero nosotros no. Al único que le tenemos que hacer reverencia es al Señor, porque Él es digno de ser honrado, de ser alabado, de ser exaltado. 2, obedecer sus mandamientos. Odiar, evitar toda maldad, hermano. Yo venía muy afectada en la maldad. Cuando era niña tenía mucha maldad. Y Señor, le digo: ¿cómo me quitaste eso? Porque a veces sí vienen los recuerdos de las travesuras tremendas que yo hacía, ¿verdad? Con maldad. Y le digo: gracias, papito, solo tú pudiste quitarme esa maldad. Venía tan afectada, con soledad. Una de tantas las cosas que traemos, ¿verdad? Pero así nos amó. Así nos escogió. La entrega del Señor en Jesucristo en la cruz del Calvario es la expresión máxima de amor de Dios para el hombre. El haber dado, el haber entregado a su único hijo a esa muerte tan dolorosa. Lo podemos ver en la oración de Getsemaní. Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Era una copa de sufrimiento. No era que él no quisiera llegar a hacer lo que su padre le había mandado que hiciera, no. Llegó un punto que él dijo: quizás, tal vez hay otra manera en que yo pueda entregarle la salvación a ellos. Si tú puedes, pero si no, le dice inmediatamente: que se haga tu voluntad, Padre, le dice. Que se haga tu voluntad. Él estaba sufriendo, él estaba teniendo miedo, como muchas veces usted y yo lo tenemos. Se sintió solo porque lo dejaron sus discípulos, se durmieron, fueron indiferentes, como no era ellos a los que iban a crucificar. Así nos pasa a nosotros. A veces los hermanos nos dicen: hermano, ore por favor por nosotros, tenemos necesidad. ¿Y qué hacemos? A veces oramos solo por lo nuestro y no oramos por las necesidades del pueblo del Señor. Fue una muerte tan dolorosa, dice. Esa oración en el Getsemaní dice que fue tan fuerte lo que él sentía, que un ángel bajó y le fortalecía, dice. Y aún así, estando en agonía, oraba intensamente. ¿Cómo sería esa oración, hermanos? Llegar a ese punto de oración ha de ser precioso, orar intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre. Su sudor que caían a tierra. Médicamente su nombre es hemorroidosis o hematidrosis, que es la mezcla de sangre y sudor que se puede producir en casos extremadamente de angustia, dice, tensión o sensibilidad. Solo Lucas muestra este detalle, porque Lucas era médico. Sin embargo, él perseveró ante tan gran sufrimiento por amor a usted y por amor a mí. Perseveró, llegó hasta lo último, hasta esa muerte de cruz. Era una muerte dolorosa, pero fue más grande el amor que nos tuvo, que llegó hasta lo último. Nosotros hemos pasado por sufrimientos, pero jamás hemos llegado a un sufrimiento tal como él llegó, ¿verdad?
por cosas difíciles hemos pasado, situaciones malas, pero nadie ha llegado a este punto de sufrimiento tan grande. En esta santidad entra la disciplina, fíjense hermanos. Hebreos 12:10. Nuestros padres dice que nos disciplinaban por un breve tiempo. Amén. Como mejor les parecía. Fíjese, eso eran nuestros padres, ¿verdad? Que eran imperfectos, que a veces ni nos sabían corregir, pegaban cuando no nos tenían que pegar. Y dice, por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. El argumento sigue una típica forma literaria judía, de menor a mayor. Si nos sometemos a los padres humanos, terrenales, imperfectos, ¿cómo no someternos a la disciplina que el Señor nos da? Que va a dar un fruto, que es la santificación, ¿verdad? Obedecer lo que dice su palabra. Se le ha dejado un manual que es su palabra. Si dice ya no murmures, tratemos de ya no murmurar. Si dice no vayas por allá, ahí te vas a contaminar, no vayamos. Sí, Señor, tiene razón. Nos dejó el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Entonces, la disciplina es instruir, enseñar y dando lecciones, dice. Eso hace el Padre con nosotros a través de su palabra. Conclusión. Primera carta de Pedro 1:2. Dios Padre les conocía y los eligió, dice en esta versión que yo leí, desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Ya nos ve santos por la sangre y el sacrificio de Cristo. Como resultado, ustedes le obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Esta obra santificadora del Espíritu Santo es la que aparta a la persona del pecado y la acerca a la santidad. Básico, el Espíritu Santo dentro de nosotros. O sea que la santificación del Espíritu conduce a la fe que obedece y salva, y a la purificación de pecados. Este es el mensaje que yo les traigo en este día, hermanos y hermanas. Le damos gracias al Señor porque sabemos que todos nos equivocamos, que todos erramos, pero que tenemos un Padre de misericordia, el que nos habla a tiempo y fuera de tiempo, que si nos reconocemos, venimos delante de Él y nos apartamos del pecado, fiel es Él para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. En esta hora, si hay alguien que no conozca a Cristo, que no tenga todavía la salvación, le hago la invitación. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Y no hay otro nombre dado a los hombres por el cual el hombre pueda ser salvo. Solo en Cristo Jesús. Yo no sé cómo está tu corazón, si eres una mujer, un hombre necesitado. En esta hora Cristo tiene sus brazos extendidos y te dice, ven, acércate. Dice que Él dejó sus 99 ovejas por rescatar una. Esa oveja puede ser tú, como lo soy yo. Acércate, entrégale tu vida a Cristo. Él te está llamando, Él te está esperando. Y dile, Señor, yo te reconozco como el único y suficiente Salvador de mi alma. Hoy te reconozco como el Señor de mi vida. Toma tú los derechos de mi corazón. Toma tú ese trono para ser el Señor de mi vida y de mi corazón. Y perdona mis pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.